Y primero quería partir agradeciendo a l'INEI del Perú por habernos invitado para compartir la experiencia que ha tenido nuestro país principalmente en el registro de información estadística, ya que como a diferencia de muchos países de Latinoamérica, que lo que hemos podido ver hoy día durante el día, es que en el caso de Chile, todas las estadísticas de denuncias y detenciones de las policías y la información delictual la lleva el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, a diferencia de otros países en que el INE es el encargado de recolectar esta información. Solo la encuesta de victimización nosotros la generamos en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, pero todo lo que tiene que ver con cifras delictuales para la política pública la trabaja el Ministerio del Interior de Chile. La primera lámina que estoy presentando acá es un poco contextualizar cómo están conformadas las instituciones del sistema de justicia criminal en Chile. Primero tenemos el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia, que corresponden al gobierno de Chile. El primero tiene dos subsecretarías relacionadas con el tema criminal. Una es la Subsecretaría del Interior, que tiene a cargo a las policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es aquella entidad que tiene la misión de prevenir los delitos en el país. El Ministerio de Justicia, por su parte, tiene dos instituciones que tienen a cargo el sistema penitenciario, una es Gendarmería de Chile para el tema de los adultos, y el CENAME para todos los menores infractores de ley, donde trabaja con infractores y niños vulnerados también, y el registro civil que tiene toda la identificación de las personas. Por otro lado, tenemos tres organismos que son totalmente autónomos del gobierno, que es la Defensoría Penal Pública, que se encarga de defender a los imputados, el Ministerio Público, ya que tiene a cargo todas las fiscalías, y el Poder Judicial, que es totalmente autónomo y tiene que ver con los tribunales de garantía y los jueces. También a forma de contexto, también explicar que Chile tiene dos policías, una es una policía uniformada, que es Carabineros, y tenemos por otro lado la Policía Civil, que es la Policía de Investigaciones, que como lo dice su nombre, está a cargo de todo lo investigativo. Tenemos una reforma procesal penal que se inició en el año 2000 en el país, en regiones, y en el año 2005 se implementó en la región metropolitana. Y con ello también se generó la Defensoría Penal Pública. Por otro lado, lo que decía, el Ministerio de Justicia, que tiene a cargo el Servicio Nacional de Menores y el sistema penitenciario. También es importante mencionar que antes del 2011 el Ministerio del Interior se llamaba así solamente Ministerio del Interior, y a partir de ese año se genera una ley en que pasa a ser Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y con ello se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es la entidad donde está radicado el sistema estadístico del país. Acá en esta lámina lo que tratamos de hacer es una historia de un poco cómo se ha venido gestionando el tema de la información, ¿ya? Y también que puede explicar en parte por qué está radicado en el Ministerio del Interior y no en el INE de nuestro país. Tenemos que durante el año 90 no era tema en el país el tema de la delincuencia, de la seguridad pública. Teníamos preocupaciones tradicionales, la salud, la educación, la pobreza. Por lo tanto, no era un tema en esos tiempos. Ya para el año 95 se empiezan a publicar primeras encuestas, ya de las primeras cifras de denuncia, que lo hace en el año 1994 una entidad, una fundación privada, que pone en la cartera, en la palestra este tema, y en el año 1997 el Ministerio del Interior, a raíz de que la delincuencia comienza a ser una de las preocupaciones de la gente se empieza a manifestar acerca de este tema, entonces el Ministerio del Interior lo que hace es, si la gente está preocupada por esto, nosotros no sabemos lo que está pasando, entonces se empiezan a preguntar cuántos delitos hay, qué delitos se cometen, qué tipo de delitos, entonces el Ministerio del Interior empieza de alguna forma a recopilar información a través de las policías por un grupo de delitos que eran los de mayor preocupación para el país. También se empiezan a hacer las primeras encuestas de consumo de droga y se instala como una de las preocupaciones de la gente. Pero todavía el debate público era poco especializado y estaba netamente dirigido a un tema político. En el año 2000, el Ministerio del Interior crea una división o un programa que se llamaba Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, que es lo que se conoce en nuestro país como la División de Seguridad Pública, y se empiezan a implementar programas a nivel comunal, a nivel local, como el programa Comuna Segura Compromiso 100,
¿ya? Y también se da inicio a la reforma procesal penal. Ya con estos antecedentes, para el año 2003, el Ministerio del Interior realiza la primera encuesta nacional de seguridad ciudadana, ya entregando los resultados al país, y se genera una política pública de seguridad ciudadana, ya que tiene un horizonte más o menos extenso del 2004 en adelante, ya, y además genera una estrategia nacional de seguridad pública el año 2100, con un énfasis en la intersectorialidad, y se establecen metas de proceso, y esto se mide a través de la encuesta de victimización. Ya para el año 2005 esta encuesta de victimización se hace todos los años. Ya tenemos el año 2003 la primera encuesta, el 2005 se hace la segunda encuesta de victimización, y de ahí a la fecha se ha realizado todos los años. En el año 2011, como decía anteriormente, se crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, y todo lo que era la División de Seguridad Pública pasa a ser la Subsecretaría de Prevención del Delito, instalando ahí el Departamento de Estudios y Estadísticas, que llevaba el conteo y la recopilación de la información delictual del país. También en esos años se crea el Centro Estratégico de Análisis del Delito, ¿ya? Donde de alguna forma pasa todo el departamento que llevaba el acopio de cifras y se instala una nueva visión del tema, incorporando enlaces institucionales de las policías y de gendarmería a este centro de información. Entonces, ya el departamento no solo contaba con datos que nos reportaban las policías, sino que además teníamos un enlace institucional trabajando con nosotros, en los cuales podíamos compartir y ellos podían acceder a su sistema. Por lo tanto, la información empezó a tener un carácter un poco más, tenía más riqueza la información, y podíamos hacer cruces de información entre las tres instituciones. También en el año 2013, no, en el año 2012 se firma un decreto, ya que era un anhelo que también se venía discutiendo anteriormente, que es el Banco Unificado de Datos, ya que lo que hace es que todas las instituciones que componen el sistema de justicia criminal compartan información. Y ahora a la fecha tenemos toda esta institucionalidad instalada, y se dispone ya de la marcha blanca del Banco Unificado de Datos, que se los voy a comentar más adelante, y todo el acopio de información y análisis se empieza a disponibilizar a niveles locales, ¿ya? O sea, nosotros empezamos ya a entregar información a las regiones, a los municipios, información estadística como información georreferenciada, ya que el nuevo plan de seguridad lo que hace es fortalecer a los municipios en este caso, para que puedan combatir la delincuencia desde lo local, con una mirada más propia, ya que hasta el momento teníamos toda la información en un nivel central, es difícil mirar el país desde arriba, todo, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es entregar esta información para que ellos con esta puedan gestionar y ver lo que está pasando en cada uno de sus territorios con sus particularidades. Por lo tanto, en Chile, lo que nosotros usamos para medir la delincuencia, que es lo que también se ha venido hablando durante el día, tenemos las estadísticas policiales de las dos policías que nos reportan la información al Ministerio del Interior en forma mensual. Por lo tanto, nosotros esa información la trabajamos como un termómetro permanente. Nosotros mes a mes podemos ir viendo qué delitos van aumentando, qué delitos van disminuyendo, ¿ya? Y es un dato confiable que trabaja el gobierno para ir monitoreando el tema de la delincuencia. Por otro lado, tenemos la encuesta de victimización, que tiene una aplicación anual, ¿ya? Y que Víctor más adelante les va a comentar más específicamente lo que ha pasado con esta encuesta de victimización, ya que lleva más de 10 años aplicándose. Entonces, lo que se hizo este último año fue, de alguna forma, evaluar la encuesta, citar a un comité de expertos de todas las áreas para poder analizar el instrumento, que ya tenía 10 años de aplicación, y se hicieron algunas modificaciones y observaciones al respecto, que se las va a comentar Víctor más adelante. Y por otro lado también tenemos, bueno, como seguramente en muchos otros países, tenemos otros tipos de encuestas que son de carácter privado, que de alguna forma hacen el contrarresto o la oposición a lo que está midiendo en este caso el gobierno, ¿ya? Tenemos toda la información de medios de comunicación que de alguna forma también influyen en cómo se está monitoreando y que tienen bastante influencia en lo que está pensando la gente y lo que está percibiendo. Y también cada institución de las instituciones que tienen competencia en la delincuencia, cada una de estas instituciones presenta año a año anuarios de estadística, algunos con
es anual, otras instituciones entregan información en forma trimestral, pero siguen siendo anuarios que de alguna forma presentan los datos desde su perspectiva, ¿ya? Y que cuando queremos recopilar todos estos anuarios, todos estos boletines, no podemos hacerle un seguimiento completo a lo que pasó con el hecho delictual, ya porque cada uno informa con sus categorías, con sus cuadros, etcétera. Yo me voy a saltar estas láminas porque después la va a ver Víctor con mayor detalle, que tienen que ver con la encuesta. Y en lo que me voy a quedar es todo lo que tiene que ver con el sistema de registro, ya de cómo he ido un poco nosotros avanzando en cómo acopiamos y disponemos esta información. Primero que nada tenemos las estadísticas policiales, que es información que nos llega mes a mes de ambas policías, ya de la Policía de Investigaciones. Ellos por lo general no tienen detenciones por flagrancia, ya que su labor no es preventiva, entonces ellos registran denuncias ya de algún hecho delictual, y Carabineros de Chile, que en nuestro país recibe cerca del 90% de las denuncias de la población. La Policía de Investigación es un 5% y denuncias al Ministerio Público deben ser también un 5%. Por lo tanto, Carabineros de Chile en nuestro país es la institución que recibe la mayor cantidad de denuncias, ¿ya? Que ellos lo llaman porte policial, y además toda la labor que hace de patrullaje y labor preventiva donde se realizan las detenciones por flagrancia. Entonces, esta información de parte policial o de caso policial, como lo llamamos nosotros, ya nos entrega la mayor información de lo que está pasando, nos entrega una tipificación de delito que ellos realizan y características del evento, por ejemplo, el lugar donde ocurrió el delito, la hora, el bien robado, si se usó arma, no se usó arma, y además nos entrega la base relacionada con todos los participantes que tienen que ver con este hecho delictual. Por ejemplo, en un caso policial o en un parte de una denuncia puede ir identificado la persona, el denunciante, el que hizo la denuncia, el detenido, en el caso que hubiera un detenido, el denunciado, porque yo puedo identificar a alguien y denunciarlo, y los testigos. ¿Ya? Entonces tenemos un flujo de aproximadamente 150.000 registros mensuales, ya que nos hacen ambas policías, y lo que nosotros hacemos es consolidar esta información en una sola base de datos, ¿ya? Para poder entregar la estadística de ambas policías, de los hechos que están ocurriendo en el país, o por lo menos los hechos conocidos, los hechos que conocemos. Toda esta información se recopilaba antes del año 2011 en SPSS, que es un software estadístico, siendo que ya a ese año teníamos información del año 2000 aproximadamente, 2001 al 2011, sacando la cuenta era una base casi inmanejable. A partir del año 2011, cuando se crea el centro estratégico, ya lo que se hace es transformar esto, usar la tecnología y trabajar con una base de datos, que en este caso es un SQL, ya que lo hacen los informáticos, y lo que hicimos fue hacer un sistema de reportería CLIC. Entonces, ¿qué pasó en este cambio que hicimos? Del SPSS, que lo manejaban solamente algunas personas, ya que había que pedirle, necesito que me cruces esto con esto, necesito sacar una tabla de víctimas, una de partes con tales características, pasamos a hacer un sistema de reportería, que lo que hace este sistema de reportería es que una persona diseña lo que quiere y la persona, el usuario en este caso, lo que hace va a filtrar lo que necesita, el año, el trimestre, el lugar, el delito, etcétera. Bueno, nosotros también en el sistema trabajamos con la codificación. En Chile existe una codificación que la administra la Corporación del Poder Judicial, que ellos tienen una serie de delitos que trabajan, que están codificados, y todas las instituciones, bueno, en ese sentido, Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, trabajan con esa codificación. Entonces, en ese sentido, la unificación de la información es más fácil realizar, ¿ya? Y eso se trabaja en base a código. Por lo tanto, bueno, Carabineros de repente también ha hecho sus propias categorías y ha agregado delitos, pero nunca ha modificado los delitos que son estándar. Por ejemplo, que se hablaba en la mañana de la violencia intrafamiliar, la codificación en Chile no tiene el delito de violencia intrafamiliar, sino que está asociado a lesiones, pueden ser físicas o psicológicas, pero se producen en un contexto familiar. Pero Carabineros le agregó el delito o la tipificación del delito violencia intrafamiliar, ¿ya? Que eso no existe en la codificación, pero ellos colocaron esa categoría, la agregaron.
Bueno, y en este sistema lo que hacemos es trabajar en base a la codificación que nos proporciona el Poder Judicial, y lo que hacemos es una serie de categorías, agrupamos de distintas formas estos delitos. Ahora también es importante mencionar que en las policías no solo nos reportan delitos, sino también nos reportan todo lo que tiene que ver con hechos y faltas, que no necesariamente son delitos. Por ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública no es un delito en nuestro país, pero es una falta. Pero nosotros podemos saber cuántas personas están detenidas o han sido infraccionadas por beber alcohol en la vía pública o por haber estado en estado de ebriedad. Todo lo que tiene que ver también con lo que se llama en Chile a lo mejor las incivilidades, que no son delitos, pero de alguna forma afectan la percepción de inseguridad. Los rayados de las murallas, las amenazas entre vecinos, ya toda esa información también nosotros la tenemos, la registramos y la tenemos en categorías delictuales. Ahí en la diapositiva podemos ver una serie de categorías que según el usuario y el objetivo es lo que trabajamos para reportar esa información. Bueno, acá lo que tenemos es una serie estadística, ya, para como un poco contextualizar lo que sacamos del sistema, que es uno de los productos que se pueden hacer, o sea, podemos hacer las series. En este caso son los delitos de mayor connotación social, que son los delitos que se definieron como categoría agregada a partir de la codificación, donde en Chile tenemos que registra aproximadamente en el 2014 614.030 delitos de estas características. Ya en los delitos de mayor connotación social encontramos todo lo que son robos violentos y no violentos, los hurtos, las lesiones, los homicidios y las violaciones. Y tenemos una tasa aproximadamente de 3.400 delitos cada 100.000 habitantes en el año 2014. Cabe mencionar también que estos datos se van monitoreando mes a mes y también se pueden ir monitoreando por distintas categorías de delitos. Si vemos también un poco cómo se distribuye esta información en nuestro país, tenemos que los robos con fuerza son los delitos que mayormente se denuncian y se registran en el país, que también está asociado con lo que nos dicen las encuestas de victimización. Ya, o sea, Chile es un país que se caracteriza por tener delitos contra la propiedad, o sea, son delitos sin violencia, y el que más se da es el robo en las viviendas y el robo de objetos accesorios de vehículos. Bueno, y toda esta información, acá tenemos el sistema de registro, lo que nosotros hacemos es entregarlo en la página web del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría en específico, y los datos que nosotros entregamos, al ser una consolidación de ambas policías, nos hacen el referente de información oficial. O sea, el que quiere consultar por datos oficiales de denuncias o detenciones, es nuestro sitio el que entrega esa información. Y en forma interna, nosotros en este sistema, que es el sistema de reportería ClipView que usamos, hemos hecho distintos modelos, distintas vistas para distintos usuarios. Tenemos modelos internos que lo hacemos para los analistas que trabajan ahí, que analizan el fenómeno delictual. Ya tenemos clientes internos de dentro del Ministerio del Interior. Los procesos ahora están automatizados, antes no lo estaban, y tenemos una apertura regional, o sea, hemos entregado y dispuesto información a las regiones, los hemos capacitado también en entender esta información, ya porque muchas veces las personas que están a cargo de este tema no son del nivel técnico que uno quisiera, son de repente tomadores de decisiones, ¿ya? Entonces, tenemos que irlos capacitando para que entiendan lo que significa el dato, qué pueden hacer con el dato, que el dato no es es lo que registran las policías, por lo tanto también puede tener un sesgo. Entonces, las capacitaciones van un poco asociadas a cómo utilizar y qué nos están diciendo los datos. Acá tenemos una vista de un modelo que le entregamos en este caso a las regiones, donde ellos en las pestañas que están en el lado derecho pueden ir filtrando por lo que ver en frecuencia, en tasa, si es una denuncia, una detención por flagrancia, por qué unidad territorial quiere verlo, qué categoría de delito quiere verlo, o puede ser una agrupación de categorías. Y arriba tenemos las unidades temporales, si lo quiere ver por año, por trimestre, por mes, etc.
Acá tenemos también otra vista del sistema de visualización que tenemos, donde vemos la misma torta que presentamos en la diapositiva anterior, donde podemos ver la distribución de los delitos. También lo pueden ver en función de la unidad territorial que ellos quieran, de alguna categoría en particular de delitos, por denuncia, por detención. El gráfico se ve allá con esas pelotas, podemos ver la frecuencia o el horario donde se producen los delitos. Por ejemplo, yo puedo filtrar el delito de robo en vivienda en una comuna en particular, y ese gráfico lo que me va a decir a qué hora y qué día de la semana se produce con mayor frecuencia. Y abajo tenemos un gráfico de variación. Todo esto es manejable, es dependiendo del usuario y de las características o de lo que necesita cada uno de los usuarios. Por otro lado, tenemos el sistema de información georreferenciada, que lo que hacemos es georreferenciar al nivel de calle, o sea, de dirección, los partes de Carabineros de Chile, ya que la PDI en este caso no tiene la información al nivel de dirección. Entonces, georreferenciamos la información de Carabineros, las denuncias, las detenciones. Este proceso lo hacíamos en forma manual antes del 2014, y ya este año pudimos firmar un convenio con Carabineros de Chile que nos entrega la georreferenciación de todos los delitos para el país en forma trimestral. Antes lo que ocurría era que el Ministerio del Interior georreferenciaba la información y Carabineros lo hacía en forma paralela. O sea, estábamos haciendo dos instituciones el mismo trabajo. Carabineros de Chile tenía un área de georreferenciación de aproximadamente 15 personas, uno por región. Nosotros teníamos 4 personas, entonces nosotros georreferenciamos lo que era más relevante, algunos grupos de delito para las capitales regionales, pero ahora logramos firmar este convenio y Carabineros nos entrega toda la información. Entonces, el área de cartografía que teníamos en el ministerio, de alguna forma ahora, como no tiene que hacer ese trabajo, lo estamos migrando para que haga análisis delictual con la información que ya la tenemos procesada. Acá tenemos algunos productos de lo que hacemos con la información georreferenciada. El anterior era un atlas que lo hacíamos a nivel de comuna y que lo disponíamos a cada una de las comunas, ya para que vieran dónde se concentraban los delitos. Estos mapas antes eran estáticos, se entregaban en formato PDF y tenían las concentraciones de algunas categorías de delitos. Otro tipo de mapas que hacíamos con esta información, aparte de mapear dónde se concentraban, era comparar cómo iban cambiando estas concentraciones. Aquí tenemos un mapa del primer trimestre del año 2011 del centro de Santiago para el robo por sorpresa. Tenemos la comparación del primer trimestre del año 2012, que si uno lo ve a simple vista, puede ver que efectivamente las manchas de alguna forma cambiaron. ¿Ya? Y abajo tenemos la resta entre estos dos trimestres, donde en lo verde, cuando hacemos este cálculo matemático, podemos ver que las áreas verdes disminuyeron, ¿ya?, la concentración de delitos de robo por sorpresa, y en las rojas aumentaron. ¿Qué pasó acá? Durante el segundo trimestre del año 2012 se debe haber hecho alguna política o algún trabajo en el sector del centro de Santiago, ya que seguramente influyó en que este mapeo o el sector donde aparecía rojo en el trimestre del 2011 ya bajara su intensidad o bajara el número de casos y se trasladara hacia otro sector. También en el área de la información georreferenciada, nosotros lo que podemos hacer con la información de participantes es ver dónde se producen los flujos, ya cómo se movilizan la delincuencia. Aquí tenemos comunas que son receptoras de delincuencia, donde se roba más, y comunas donde viven las personas que delinquen. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos que las comunas que están pintadas de colores, que es Recoleta, Ñuñoa y San Joaquín, son receptoras de delincuentes, ya se producen ahí los delitos, y estos viven en comunas que se encuentran en la periferia. Bueno, y otro tipo de información o de explotación de la información tiene que ver con mapeos específicos para temáticas específicas. Por ejemplo, los asaltos que se dan en las bencineras en cierto periodo de tiempo. Ya nosotros también podemos focalizar a nivel de población, o sea, cuando dentro de una comuna
se está produciendo un fenómeno particular y se requiere intervenir dónde se concentran estos delitos, podemos mapear y focalizar las unidades territoriales más pequeñas llegando a la unidad de barrio. Bueno, y esta información que antes nosotros estos análisis los entregábamos de manera estática, eran como análisis a petición, necesitamos ver qué está pasando con esto otro. Lo que tenemos ahora es que esta base georreferenciada la trabajamos también en una plataforma informática parecida a lo que es Clipview, ya, pero esto es con programación propia y bajo los mismos parámetros que entrega el Google Earth que ustedes, que está disponible en la web. Ya nosotros lo que hicimos fue agregarle información de carabineros, de los partes policiales, lo que tenemos cargado desde el año 2013 hasta el primer trimestre del 2015, y esta plataforma lo que nos permite es hacer concentraciones dinámicas. Si vemos acá en el lado izquierdo, tenemos una serie de filtros donde nosotros podemos ver qué región queremos ver, qué delito queremos ver en particular, si se ocurre en algún rango horario o alguna fecha determinada, aplicamos la búsqueda y el resultado es un mapa de hotspot o mapa de calor, donde nos indica dónde se encuentra la concentración para la consulta que hicimos y esto lo hace en forma dinámica. También lo podemos ver a modo de clúster, ¿ya? O de frecuencia, el número de puntos sobre un mismo lugar. Y también tenemos todas las propiedades que tiene el Google Map, el Google Earth disponible, que es el Street View, donde nosotros podemos, además de ver dónde se concentran, podemos hacer una vista panorámica en 3 dimensiones para ver cómo es la característica de ese lugar. Y esta plataforma la estamos disponibilizando a todas las unidades regionales. Por otro lado, en base a todo lo que ya he presentado, nosotros hemos ido trabajando en forma paralela otros registros de información que, si bien deberían estar contenidas en la información que nos entrega Carabineros, de repente esta información no nos permite hacer el seguimiento a fenómenos en específico, ¿ya? Entonces hemos ido haciendo una serie de bases paralelas a todo lo que ya trabajamos, como son los informes de sucesos delictuales y operativos de importancia, está todo lo que tiene que ver con la infracción a la ley de drogas, que también la trabajamos en bases separadas, y análisis o grupos criminológicos que no lo podemos ver con las estadísticas que nos entrega Carabineros. No las podemos ver porque son delitos que van surgiendo a medida que pasa el tiempo, y las codificaciones, como se actualizan una vez al año, no van tomando estas nuevas categorías que van surgiendo. Por ejemplo, el robo cajero automático, los robos con violencia en vivienda, en específico, los robos a servicentro, los robos de vehículos motorizados, los homicidios y los femicidios también los trabajamos en forma paralela, el robo a camiones, etcétera. Tenemos otros tipos de hechos que las estadísticas que nos reportan las policías no nos permiten verlas así en forma tan específica, por lo tanto vamos trabajando con bases paralelas en función también a reportes que nos van haciendo las policías en forma diaria. Bueno, y toda esta información nosotros la disponemos a distintas áreas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Para qué? Con ellas nosotros podemos entregar información para seleccionar comunas, para monitorear tendencias, para hacer índices sociodelictuales cuando se requiere priorizar dónde se va a realizar la acción, y también para hacer las campañas de prevención, de autocuidado, etcétera. Y la información georreferenciada también nos permite entregar información para trabajarla en conjunto con las policías, para hacer operativos policiales en sectores específicos, para focalizar por temáticas de intervención, para seleccionar barrios cuando se requiere priorizar, para la evaluación de proyectos situacionales y para monitorear también tendencias cuando estén en un espacio más reducido que el dato comunal. Y toda esta información también se está trabajando en conjunto con las áreas de análisis delictual de las policías. Ambas policías tienen un área de análisis delictual, ya que referencia la información y trabaja la información, y hemos hecho de alguna forma una alianza para poder analizar los fenómenos desde estos 3 puntos de vista. Acá yo les traje un ejemplo que no sé si se nota, pero concreto de cómo se envió la información o el registro de la información para la política pública, en este caso para
modificar algunas leyes. Nosotros en el año 2011 empezó en Chile un fenómeno que era el robo cajero automático. Nosotros, cuando queríamos consultarlo en la estadística policial, el robo cajero automático no existía, no estaba en la codificación y correspondía solamente a un robo en lugar no habitado. Pero el robo en lugar no habitado podía ser en un banco, podía ser en un local comercial. No teníamos que el bien robado era un cajero automático porque el bien robado, o sea, los que se producían en cajeros automáticos podían ser robos de otro tipo también, o sea, personas que entraban a sacar plata y los asaltaban, pero lo que estaba pasando acá era que se estaban llevando el cajero automático completamente. Entonces empezamos a registrar esta información por el modus operandi, cómo se estaban llevando los cajeros. Entonces tenemos que en el año 2012 la línea roja que se ve ahí corresponde a vehículos. El modus operandi de este robo era que se robaban camionetas 4x4, llegaban al cajero, lo chocaban y lo sacaban y se lo llevaban. Y también algunos con herramientas llegaban y lo desanclaban y algunas veces llevaban el cajero completo arriba de la camioneta, ya, otros sacaban las gavetas y se las llevaban, pero se robaban el efectivo y hacían daño. Entonces este delito lo fuimos registrando en forma separada, en una base paralela, y lo que pasó, sabiendo que esto incluía robo de dinero, robo de vehículo en forma anterior, ¿ya? Se empezó a trabajar con los bancos. Entonces se generó un decreto en los cuales se le exigió a los bancos ponerle a los cajeros automáticos ciertas medidas de seguridad para que no se lo robaran con este método del choque, de que chocaban en el lugar donde estaba el cajero. Entonces le empezaron a poner ciertas medidas de seguridad, ya como ponerle unos fierros adelante para que la camioneta no llegara y chocara al cajero, que lo empotraran, ¿ya? Entonces este decreto tenía una serie de medidas, y también en el año 2012 ya se hizo una ley que le aumentó las penas a las personas que fueran detenidas o que robaran cajeros automáticos. Entonces, a la aplicación de estas dos medidas, si seguíamos registrando la información, ya que es en el segundo cuadro, efectivamente el robo cajero disminuyó. Se mantuvo estable entre el 2012 y el 2013, pero el año 2014, como ya los bancos tenían implementadas, casi todos ya tenían implementadas las medidas que se exigían en este decreto, los cajeros fueron disminuyendo su robo, pero en el año 2014 a otra banda, a otra organización, se le ocurrió que los cajeros los podían robar con otro sistema, que era la saturación por gas, que era ponerle una bomba al cajero. Entonces llegaban con un explosivo, empezaron a robar los cajeros y empezó, que es la línea azul, que está al último ahí, que se ve en la diapositiva, empezó a aumentar. Y todos ahora usaban este método, ya que era el método de la saturación por gas. Pero muchos de estos métodos eran frustrados, ya, no, como que no les resultaban. Entonces, ¿qué se hizo? Durante el año 2014 se comprobó que todos los bancos hubieran implementado la medida, pero además se publica una ley de control de explosivos y armas, donde aumenta las penas a todo aquel que posea un artefacto explosivo, y también a raíz de algunos otros hechos que ocurrieron en el país. Y cuando esta ley es aprobada, el delito, si lo vemos ahora último, ya no hay robos de cajero en el país. O sea, tenemos el año pasado 2, el mes pasado, perdón, 2, este mes que pasó 2 también, y son las cifras que manejamos. Entonces este es como un ejemplo de lo que se hace con el monitoreo de la información y cómo esta información, de alguna forma, a través de esta información nos permite ir de alguna forma ir tomando decisiones. Lectura de Santo Evangelio San Lucas, una oportunidad, una multitud. Bueno, me queda el último tema, ya que es un poco ver que lo que está marcado en el círculo rojo es el flujo del sistema judicial en Chile, que no debe ser muy distinto a todos los países, a los otros países. Nosotros en Chile hemos logrado tener un sistema confiable, está semiautomatizado, pero tenemos información de lo que es el hecho constitutivo de delito. O sea, sabemos cuándo ocurrió, a qué hora ocurrió, cuántas personas estuvieron involucradas, las características, y podemos analizar en torno a esta información. Pero lo que viene después, ¿ya? No sabemos aún lo que pasa. Tenemos información
del Ministerio Público, tenemos información de los tribunales, tenemos información de Gendarmería, ¿ya? Pero esta información, bueno, a raíz de que estamos solamente concentrados en donde ocurren los delitos y cómo ocurren, es que se promulgó el año 2012 el Banco Unificado de Datos, ¿ya? Y este Banco Unificado lo que pretende es unificar, como dice su nombre, voy a saltarme esta, es unificar la información de todas las instituciones que tienen que ver con la justicia en Chile, y para ello se hicieron dos tipos de banco unificado, uno analítico y otro operativo. ¿Ya? En el banco analítico lo que se hace es solamente dispone de información estadística de todas las instituciones, y el banco operativo entrega información de las personas en particular. Voy a, bueno, esta es la información que tiene, que tiene inyectado el banco, pero me voy a ir con los ejemplos al tiro. Es lo que tenemos que el Banco Unificado de Datos, el analítico por lo menos, nosotros a través de diagramas podemos ir abriendo la información de las instituciones. Por ejemplo, podemos saber cuántos casos policiales hubieron por tal delito, cuántos fueron denuncias, cuántos fueron detenciones. De las detenciones, ¿cuántas de estas detenciones fueron una causa, abrieron una causa en el Ministerio Público? Lo mismo la denuncia. El diagrama es un ejemplo, no tiene datos reales todavía. De la detención y de la denuncia, ¿cuántos se abrieron en causa en el Ministerio Público? De estas causas, ¿cuántas están vigentes? ¿Cuántas están terminadas? De las terminadas, ¿cuántas o cuáles fueron los términos que tuvieron cada una de estas causas? ¿Cuáles fueron judiciales y cuáles no fueron judiciales? Y de ahí podemos abrir, además de las causas que tuvieron un término judicial, cuáles terminaron en condena. Por lo tanto, ¿cuántos condenados tenemos por cada uno de esos delitos? Por lo tanto, lo que podemos ver con este Banco Unificado de Datos es la trazabilidad del delito. Podemos ver que esto, en el caso de los robos cajeros automáticos, que ingresaron como parte policial como un tipo de delito, puede que la Fiscalía lo haya tipificado con otro delito, y al final puede que la investigación o la condena puede haber sido por otro delito. Entonces, esta trazabilidad del sistema completo la podemos tener en este Banco Unificado de Datos, que aún está en marcha blanca en Chile. ¿Ya? Y por otro lado tenemos un banco unificado operativo, que aquí hay una ficha de ejemplo, donde las policías y todas las personas que tienen injerencia en la consulta del dato personal pueden, en una detención o cuando detienen a alguien, pueden consultarle el RUT de la persona y pueden saber la historia de vida de esta persona en el sistema. Cuántas detenciones policiales ha tenido, si tiene orden de aprehensión pendiente, cuántas veces ha estado en cárcel, cuántas veces ha pasado por el sistema, sus datos personales, sus fotos. ¿Ya? Entonces, esta información es netamente para la persecución penal de las personas. ¿Y cuáles son nuestros desafíos? Acá tenemos un diagrama en que tenemos delitos ocurridos, ya son muchos, los delitos conocidos, que son menos, ¿ya? Personas aprehendidas, y va disminuyendo según el circuito la cantidad o el número de la estadística. ¿Ya? En temas de la encuesta de victimización, voy a dejar a Víctor en que tenemos ya 10 años de aplicación de una encuesta en que ahora se perfeccionó el instrumento, se está modificando. En términos de estadísticas policiales, que es lo que ya llevamos más tiempo, todavía nos queda mucho por mejorar el registro. Tenemos que ingresar nuevas variables para poder hacer análisis. Y por último, que son los 3 eslabones que quedan, lo que estamos haciendo es un desafío que nos queda, es explotar el Banco Unificado de Datos, a ver qué información podemos ir sacando de este banco. Ahora voy a dejar con Víctor, que les va a hablar de la encuesta de victimización. Bien, queremos agradecer la ponencia de la señora Alejandra Martínez Rojas,